La selva de Yungas, en Bolivia, era imponente y sofocante, su densa vegetación se alzaba como una muralla viviente, anulando cualquier rastro de civilización. La misión era clara: investigar la misteriosa desaparición de varias patrullas que vigilaban un puesto de radar. El gobierno sospechaba que los narcotraficantes, en un intento de debilitar la vigilancia aérea, estaban detrás de los ataques. El escuadrón militar avanzaba en silencio. El capitán Arguedas, un hombre de rostro endurecido por años de servicio, caminaba a la cabeza del grupo. Sus sentidos estaban en alerta máxima. Desde el primer paso en el corazón de la selva, la fauna local parecía inquieta. Los monos chillaban en las alturas, emitiendo sonidos que parecían más como advertencias que como simples comunicaciones. Los pájaros, que generalmente llenaban el aire con sus cantos, estaban extrañamente en silencio. Y los pocos animales que lograban ver corrían en dirección contraria a la que ellos tomaban. «Algo no está bien aquí», susurró el soldado Medina, que iba a la retaguardia, sin poder evitar observar el entorno con creciente desconfianza. Arguedas no respondió, pero compartía el sentimiento. Había una especie de vibración en el aire, algo que no lograba identificar del todo, pero que le hacía mantener su mano en la empuñadura de su arma con más firmeza de lo habitual. A medida que avanzaban más profundo en la espesura, una niebla empezó a levantarse. Al principio, era solo una leve bruma que se arrastraba por el suelo, pero pronto se volvió más densa, envolviendo al equipo en un manto blanco que desdibujaba los árboles y los senderos. Aunque el capitán sabía que el clima en la selva era impredecible, la sensación era inquietante. ¿Alguien ha visto niebla así en la selva?, preguntó Ramírez, uno de los soldados más jóvenes, con la voz temblorosa. Nadie respondió. La niebla era densa y húmeda, pegándose a sus pieles, entorpeciendo su visión. Al avanzar más, las radios comenzaron a emitir estática. Al principio, solo fueron pequeños cortes, pero pronto las comunicaciones se interrumpieron por completo. «Capitán, hemos perdido el contacto con la base», informó Reyes, el técnico de comunicaciones. Arguedas se detuvo, observando el rostro del técnico, quien intentaba arreglar el equipo, pero en el fondo sabía que no era un problema técnico. Los sonidos del bosque parecían distantes, como si fueran suplantados por la niebla que los rodeaba. De repente, comenzaron los susurros. Eran apenas audibles, pero lo suficiente para erizarles la piel. Voces que flotaban en el aire, en un idioma que ninguno de ellos entendía, como cánticos antiguos. El equipo siguió adelante, pero cada vez más tensos. La niebla se hacía más espesa, y lo que antes era un sendero apenas visible ahora parecía desvanecerse entre las sombras. La sensación de estar siendo observados era abrumadora. Los ojos de cada uno iban de un lado a otro, como si esperaran que en cualquier momento algo saliera de entre los árboles para atacarlos. Y entonces, Medina, que caminaba en la retaguardia, desapareció. No hubo un grito, ni el sonido de una lucha. Simplemente, cuando Arguedas miró hacia atrás, el soldado ya no estaba. Solo había un vacío inquietante. El capitán levantó el puño, deteniendo al equipo de inmediato. Le llamaron, pero no hubo respuesta. «Despliegue en formación cerrada», ordenó el capitán, su voz tensa, mientras el equipo se movía instintivamente, formando un pequeño círculo. Buscaron al compañero, pero solo encontraron su radio destrozada, tirada en el suelo, y algo más, su casco, cubierto de una baba negra y viscosa. Era como si la selva misma lo hubiera devorado. La baba desprendía un olor acre, metálico, como algo que había estado mucho tiempo en descomposición. El capitán sintió una ola de frío recorrerle la espalda. Se arrodilló junto al casco, lo observó detenidamente, pero no había rastro del soldado, solo ese inquietante residuo que no parecía pertenecer a ninguna criatura que conociera. «Nos estamos enfrentando a algo que no entendemos», dijo en voz baja, mientras sus ojos barrían la niebla. Cada miembro del equipo estaba alerta, sus armas listas, pero era como si las sombras se movieran entre los árboles, acechándolos. Y entonces, ocurrió. De entre la espesura, surgieron las criaturas. Sombras altas y esqueléticas, sus formas eran apenas discernibles en la niebla, como figuras humanoides distorsionadas por el entorno.
Sus ojos, brillantes como brasas encendidas, los observaban a lo lejos. El capitán apenas pudo dar la orden antes de que los soldados comenzaran a abrir fuego. El sonido de las ráfagas rompió el silencio opresivo de la selva, pero las criaturas no parecían inmutarse. Las balas atravesaban sus cuerpos, pero no les hacían nada. Era como si el metal no pudiera tocarlas. Las formas distorsionadas se deslizaban entre los árboles, acercándose más y más. Y entonces, con una velocidad estremecedora, atacaron. Ramírez fue el primero en caer, una de las sombras lo alcanzó en un movimiento fluido, y antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo desapareció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. El caos estalló. Otro soldado cayó, su grito ahogado por el eco de los disparos. El capitán, sabiendo que no podían vencer a lo que fuera que les estaba atacando, ordenó la retirada. El equipo, reducido y atemorizado, comenzó a correr, pero la niebla era implacable, desorientándolos, envolviéndolos como una trampa. Las criaturas no los perseguían de inmediato, era como si supieran que tenían todo el tiempo del mundo. Solo esperaban, como depredadores que disfrutan prolongando el sufrimiento de su presa. El equipo militar se había reducido a la mitad. Las sombras se movían entre los árboles, rápidas y silenciosas, cazando en emboscadas meticulosamente planeadas. Cada ataque era fulminante. Un grito, un disparo, y luego nada. Solo el sonido del viento arrastrándose entre los árboles y el crujido de ramas rotas. A medida que avanzaban, la selva parecía cerrarse más. Los árboles se erguían como gigantes amenazantes, sus ramas alargadas como dedos intentando atraparlos. De repente, los susurros volvieron. Eran apenas audibles, una especie de zumbido lejano que parecía emanar de la niebla misma. Cada vez que los susurros comenzaban, las sombras parecían moverse más rápido entre los árboles, difusas y estremecedoras. Los soldados restantes comenzaban a alucinar. ¿Ves eso?, preguntó Reyes, con los ojos desorbitados, señalando hacia un claro entre los árboles. Arguedas siguió la dirección de su dedo, pero no había nada allí, solo la espesura opaca de la niebla. Aún así, el capitán podía sentirlo. Aunque no lo veía, sabía que estaban rodeados, que esas sombras no los dejarían escapar fácilmente. Más adelante, entre la espesa maraña de la vegetación, el capitán distinguió una forma que se alzaba como una oscura silueta. Una cabaña abandonada, medio oculta por las lianas y la maleza, se reveló ante ellos, como un refugio en medio de la desesperación. Ahí, señaló. Vamos. La cabaña parecía antigua, con las maderas podridas y el techo parcialmente derrumbado, pero aún se mantenía en pie. Cuando cruzaron la puerta desvencijada, el olor a moho y humedad los golpeó de inmediato. El interior estaba desordenado, con muebles rotos y cubiertos de una fina capa de polvo. Sin embargo, algo llamó la atención del capitán. En una esquina, sobre una mesa destartalada, había un viejo cuaderno de cuero. Lo cogió con cautela y comenzó a hojearlo, sus páginas estaban amarillentas, y el texto estaba escrito con prisa. A medida que avanzaba, un frío indescriptible recorrió su columna. Las páginas hablaban de una tribu extinta que alguna vez había habitado la selva, que al ser invadida por colonizadores hace siglos, había invocado a seres oscuros para proteger su territorio. Esas criaturas se alimentaban del miedo. Según el cuaderno, podían controlar la niebla, manipulándola para desorientar y cazar a sus víctimas, llevándolas al borde de la locura antes de acabar con ellas. La niebla no es solo niebla. Las criaturas la controlan. Nos están cazando. Antes de que pudieran procesar lo que habían leído, el sonido familiar y estremecedor de las criaturas acercándose invadió el aire. Sus pasos eran apenas audibles, como si flotaran sobre el suelo. Los ojos de Reyes se agrandaron al darse cuenta de que estaban rodeados de nuevo. Las criaturas comenzaron a moverse, deslizándose como sombras, acercándose por todas partes. Con el último aliento de fuerza, corrieron, huyendo de la cabaña hacia lo que creían que era la dirección del puesto de radar. La jungla se había convertido en un laberinto letal, y a cada paso, la selva parecía estar confabulada contra ellos. No había sendero, no había rumbo claro. Finalmente,
tras horas que parecieron eternas, llegaron al puesto de radar, o lo que quedaba de él. Las estructuras metálicas habían sido arrancadas de cuajo, esparcidas por el suelo. La baba negra cubría cada rincón, brillando bajo la débil luz que se filtraba a través de la niebla, la misma sustancia que habían encontrado en los cuerpos de sus compañeros desaparecidos. Arguedas, agotado y herido, se tambaleaba mientras avanzaba, sus ojos fijos en los escombros, buscando una señal de salvación entre la destrucción. Reyes, pálido y apenas consciente, los seguía a duras penas. El silencio era abrumador, roto solo por sus respiraciones jadeantes y el eco de sus pisadas sobre el terreno irregular. La niebla, espesa y asfixiante, no había aflojado en ningún momento. El capitán sabía que el tiempo se estaba acabando. Había leído lo suficiente en el diario para comprender que no tenían ninguna esperanza si no encontraban una forma de repeler a las criaturas. Su único pensamiento, casi obsesivo, era la luz. Según los antiguos escritos, la luz intensa podría debilitarlas, hacerlas vulnerables. Era una pista endeble, pero era lo único que tenían. Si querían salir de esa selva con vida, tendrían que encontrar una forma de conseguirla. Se volvió hacia su compañero, su voz apenas un susurro entre la niebla. Las criaturas, la luz, necesitamos luz intensa. Reyes, medio tambaleándose, lo miró con los ojos desorbitados, aún aturdido por la constante tensión. Luz murmuró, casi sin comprender. ¿Cómo vamos a hacerlo? No tenemos nada. Pero Arguedas ya tenía un plan, y no había tiempo para discutir. Sus ojos se fijaron en los restos del equipo de radar. Aunque la mayoría de la infraestructura estaba destruida, algunas de las baterías de reserva estaban intactas, cubiertas por escombros. Si lograban improvisar un dispositivo que proyectara un destello lo suficientemente fuerte, tal vez podrían detener a las criaturas el tiempo suficiente para escapar. Las luces de emergencia, dijo, con voz firme, yendo directo hacia el panel de control destruido. Si logramos conectar las baterías podemos crear un destello lo bastante fuerte para ahuyentarlas. ¿Crees que funcionará?, preguntó Reyes, la duda y el miedo aún latentes en su voz. Es nuestra única oportunidad. Con manos temblorosas y una prisa desesperada, comenzaron a trabajar. Desmantelaron lo que quedaba del equipo, extrayendo las baterías, cables y las pocas luces de emergencia que todavía parecían operativas. Cada minuto que pasaba, la niebla parecía volverse más opresiva, más densa, como si supiera que el tiempo se agotaba. Los susurros en el aire regresaron, más fuertes esta vez, rodeándolos como un coro de voces fantasmales. Las sombras, que antes se mantenían a lo lejos, ahora se movían más cerca, deslizándose entre los árboles, sus ojos como antorchas incandescentes brillando en la penumbra. Estaban esperando el momento justo para atacar. Finalmente, tras lo que parecieron horas, consiguió armar un sistema improvisado. «Lo tengo», gritó el capitán. Las criaturas estaban más cerca ahora, sus figuras distorsionadas por la niebla, pero inconfundibles en su amenaza. Sus ojos, rojos y brillantes, parecían arder con una intensidad antinatural. Estaban listos para el ataque final. «Prepara las armas», Reyes ordenó, sin apartar la vista del dispositivo, pero en su interior sabía que las balas no servirían de nada contra esas sombras. De repente, las sombras se abalanzaron. Fue como una ola de oscuridad que se movía a una velocidad inquietante, dispuesta a engullirlos por completo. Arguedas, con un movimiento rápido y decidido, activó el interruptor del improvisado dispositivo. Un estallido cegador llegó a la niebla, proyectando una luz intensa que se extendió en todas direcciones. Por un instante, el mundo quedó envuelto en un brillo incandescente. Las criaturas, que ya estaban a pocos metros de distancia, se detuvieron de golpe. Sus cuerpos, normalmente etéreos y distorsionados, se solidificaron por un breve momento, y sus ojos, que hasta entonces habían brillado con un fuego feroz, parecieron apagarse. El grito que soltaron era inhumano. Era un sonido gutural, profundo, lleno de rabia y dolor. Las sombras se retorcieron en el aire, como si la luz les quemara la esencia misma. Algunas intentaron retroceder, pero el destello las había debilitado. Estaban atrapadas entre la luz y su propia naturaleza oscura.
Sin perder un segundo comenzaron a correr. Cada paso era una lucha contra la espesura de la selva y la niebla que parecía seguirlos, más densa, más pesada, como si no estuviera dispuesta a dejarlos escapar. Corrieron durante lo que parecieron horas, sus corazones latiendo frenéticamente, mientras la niebla intentaba recuperar su dominio. Podían oír a las criaturas detrás de ellos, gritando de ira, moviéndose entre los árboles con una rapidez sobrenatural, pero el destello las había frenado lo suficiente para darles una pequeña ventaja. Finalmente, después de lo que sintieron como una eternidad, la niebla empezó a disiparse. El aire comenzó a aclararse, y los árboles se hicieron más visibles. La luz del sol, aunque tenue, rompió el horizonte. Reyes cayó al suelo, exhausto, sus pulmones quemando por el esfuerzo. ¿Lo logramos?, preguntó con voz entrecortada, mirando a su capitán. Salimos, murmuró Arguedas, dejando que el alivio lo invadiera. Pero justo cuando comenzaban a relajarse, algo cambió. Levantaron la vista y vieron cómo un delgado velo de niebla comenzaba a formarse nuevamente a su alrededor. Era sutil, apenas visible, pero ahí estaba, envolviendo el suelo como una serpiente al acecho. El capitán Arguedas, agotado y derrotado, observó con desesperación cómo la niebla volvía a cerrarse lentamente sobre ellos, y entendió que el verdadero pavor aún estaba por venir. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.